canta y baila sin parar. La fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar. Mi pueblo se ha quedado. Y con Luis Gabriel damos la bienvenida a nuestro podcast Política sin Amnesia, un análisis de la situación actual del país y, por supuesto, lo más actual, que es necesario analizarlo, desmenuzarlo, son las próximas elecciones, donde se hace de todo por parte de la derecha para retomar el poder. Soy Alexa Schulz con Hernán Riaño. Hernán, ¿cómo estás? Cordial saludo, Alexa, y cordial saludo para todas las personas que se conectan con nosotros en este podcast. Esperamos que todos estén atentos porque este es un tema que poco se toca. Se están, podríamos decir, Hernán, que desinformando más bien el tema de las elecciones. Desde hace tiempo, desde mucho antes de las elecciones del 26 de octubre de la consulta, la derecha se viene preparando para un fraude electoral de magnitudes gigantescas. Y Sí. para eso tiene la asesoría pues, de los norteamericanos que, como ya hemos visto, han intervenido en varias elecciones, en la de Honduras, en la de Bolivia y aunque no se dice públicamente, en la de Chile. Bueno, eso lo vamos a comentar, Hernán, todo lo que está sucediendo en este momento. Y a raíz de este tema, pues yo sí quiero recordarles la columna que has escrito, que se llama Encerrona de la derecha para retomar el gobierno. Hernán, permíteme leer el primer párrafo, que es bien interesante para comenzar a desmenuzarlo, y es con los resultados electorales de unas consultas prefabricadas solo para favorecer a la derecha, en las que, como lo había advertido un candidato, iban a inflar a Paloma Valencia. Y esto quedó demostrado aparentemente, pues uno de los fraudes más descarados de los últimos años en tiempo real, pues la cantidad de votos que aparecieron, unos depositados por la extrema derecha uribista y la mayoría por arte de magia, no expresan la realidad electoral del país. Así que, Hernán, cuéntanos. El candidato que lo advirtió en su momento fue Roy Barreras, en la polémica que hubo, que si él iba a la consulta, que si no iba a la consulta, etcétera, etcétera. Él dijo, yo voy a la consulta porque no quiero que inflen a Paloma Valencia para presentarla como un candidato fuerte. Lo que hoy está sucediendo, si vemos las últimas encuestas, Paloma Valencia ya supera a Abelardo La Estrella, quien aparecía como segundo en los días y semanas anteriores en las encuestas. Entonces esto se prefabricó y para eso y para quedarse con el presupuesto de la reposición de votos, lo denunció el señor presidente en la conferencia que dio en Nueva York a la diáspora, donde denuncia abiertamente que el Consejo Nacional Electoral no dejó participar a Iván Cepeda para entregarle todo el presupuesto a los candidatos de la derecha, que era de 160.000 millones de pesos, lo que destinó el gobierno nacional, y además denuncia al señor presidente que variaron el valor que era antes de 2.000 y pico de pesos y lo triplicaron para estas elecciones. El primer paso era darle plata del erario a la derecha para que hiciera la campaña para primera vuelta y fortalecer a Paloma Valencia. Me llama muchísimo la atención el caso de Paloma Valencia. Dicen que sus más de 3 millones de votos no coinciden para nada con la poca capacidad de convocatoria que ella tuvo en las plazas públicas. Esto es más que una simple señal, Hernán, de esa manera de inflar las cifras para justificar un fraude mayor en las presidenciales. Es que las manifestaciones donde iba junto con su jefe Máximo Álvaro Uribe Vélez no llenaban nada, por eso yo digo en mi columna coloquialmente con algo de ironía que no llenaban ni la sala de un apartamento de 36 metros como los que están vendiendo ahora en nuestro país. Es que no llegaba nadie. Y los que llegaban era para insultar al señor Álvaro Uribe y tratarlo pues de lo que generalmente lo tratan. Para que de la noche a la mañana salga esta señora con esa votación, es muy sospechoso lo que pasó.
Pero entonces ahí tenemos el primer paso de la encerrona. Inflar a una candidata, dejar dos candidatos de la derecha, si lo ves en este momento, son dos candidatos a la derecha relativamente fuertes de Sí, la izquierda Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. y un solo candidato de la izquierda con una fortaleza que se ha demostrado en las calles, que se ha demostrado en las manifestaciones, que se ha demostrado inclusive en las entrevistas a las que ha ido Iván Cepeda, donde lo atacan de todas las formas posibles los periodistas, que hoy, hago este paréntesis, están en entredicho por los escándalos que se han presentado en los últimos días. Su Sí. profesionalismo y su capacidad está completamente en entredicho. Y esos mismos periodistas son los que llegaban a insultar de frente, como lo hicieron anteriormente con Gustavo Petro, al señor Iván Cepeda. En cuanto a las campañas sucias de la que son expertos los de la derecha, aún así, la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la CNC, para la revista Cambio muestra un escenario competitivo y siempre a Iván Cepeda con una delantera grande. Pero mire, aquí tengo que referirme a lo que pasó en Chile, porque es que Janet Jara para la primera vuelta tenía la favorabilidad de las encuestas igual que estamos viéndolo ahorita. En esta encuesta se ve claramente cómo el señor Iván Cepeda tiene cerca de 35%, más o menos, y hágame el favor de corregirme, 34.5%. 34.5%. ¿Y cuánto tiene Paloma Valencia, que sorpresivamente ya está por encima de Abelardo de la Espriella, que en todas las encuestas anteriores aparecía como segundo en discordia? Ella aparece con un 22.2%. Y Abelardo de la Espriella, Y Abelardo de la Espriella con un 15.4%, Hernán. entonces si sumamos lo de Abelardo de la Espriella y lo Valencia. de Paloma Valencia, sumarían 37 punto algo, superior en 3 puntos más o menos a lo de Sí. Iván Cepeda. Ya se está fabricando la narrativa de que sumando los votos de la derecha van a ganarle, no en primera vuelta, en segunda vuelta a Iván Cepeda. Sí, ahí están hablando de que podría existir un empate técnico con un 43.3% para Iván Cepeda y un 42.9% para Paloma Valencia, que es una diferencia dentro del margen de error más o menos de un 3%. Sí, Esto es muy poquito. pero es que lo que no se tiene en cuenta en este artículo de cambio, en esta encuesta de cambio, es que hay 12 candidatos más aparte de Iván Cepeda y Paloma Valencia. Hay 12 candidatos más, porque es que de la Espriella él se va para la primera vuelta. Sí, Entonces en la consulta él no tiene nada y para la primera vuelta con ese 15%, 15 algo por ciento, 15.4. 15.4, y no se tiene en cuenta de que ahí está otros candidatos de la derecha, que suman 2, que suman 3, que suman el 0, que suman lo que sea. Eso le van, en segunda vuelta, le van a sumar votos a la derecha. Hernán, hablando de estos porcentajes y de la posibilidad de que estas uniones luego le sumen a la derecha, yo quisiera que tocáramos el tema que mencionabas al principio, que era la encerrona tipo Chile, ya que ese plan similar de lo que sucedió allá puede suceder en Colombia y tengamos en cuenta que si no somos conscientes del ejemplo que tenemos de algo que pasó hace poco, como fueron las elecciones en Chile, nos lo pueden repetir en Colombia. Este es el primer paso. Estas encuestas que están saliendo, donde sumando a Paloma Valencia y a Abelardo la Espriella, por unos punticos empiezan a ganarle a Iván Cepeda. Analicemos el tarjetón cómo está. Está de la siguiente forma. En el número 1 está el Pacto Histórico. En el número 2 está Clara López Obregón, que es una candidata de izquierda. El número 3 está Claudia López, que es una candidata no de centro, es de derecha. Sí, ella siempre se ha mostrado de centro, pero no lo es.
puesto número 4 hay algo que se llama romper el sistema, donde son prácticamente de derecha completa. En el número 5 está Abelardo de la Espriella. En el número 6 está Liscano, el que fue ministro de las TIC, que podría sumarse en una segunda vuelta a Iván Cepeda. En el número 7 está el papá de Miguel Uribe Turbay. En el número 8 está Sandra Baconins, que es completamente de derecha. En el número 9 está Roy Barreras, que sería alguien que le sume a Iván Cepeda. En el número 10 está Carlos Caicedo, quien fuera gobernador del Magdalena y que ha tenido una posición muy ambigua en los últimos días, aunque sus electores, si él decide, por ejemplo, irse con la derecha, no le harían mucho caso. Sí, son de izquierda. Carlos Caicedo ha tirado siempre un poco para la izquierda. En el número 11, no sé quién está ahí, no lo alcanzo a entender. Sí, yo no reconozco tampoco la foto de los dos, del candidato y su fórmula vicepresidencial. Vamos. Es muy claro que hay muchísimos más candidatos de derecha que si se unen en una segunda vuelta sumarían mucho. En el siguiente está el Centro Democrático, que es el que está liderando Paloma Valencia y que Oviedo, después de los 600,000 votos que tuvo en la consulta, no creo que se lo sume a Paloma, porque con todo lo que se ha demostrado de Oviedo en estos días, pienso que esa efervescencia que surgió de algunos progresistas que votaron por él, porque pensaron de que mostrándose como digo en la columna, como un hijo natural no reconocido del petrismo, le iba a dar mayor votación. Efectivamente se lo dio en la consulta, pero yo no creo que él le sume en definitiva a Paloma Valencia. Además, Paloma Valencia, pero Hernán, sí hay una palabra que es muy importante que se llama dignidad, y en este momento, con todo lo que ha pasado, con una persona que no respeta a los del LGTB y Juan Daniel Oviedo continúe, es no tener dignidad. La derecha no tiene dignidad. Pero bueno, yo aquí me refiero un poco más a Juan Daniel Oviedo. A Paloma Valencia ya la conocemos y sabemos es que de lo que es capaz. Juan Daniel Oviedo es de derecha, es que no es ni siquiera de centro. Pero se ha vendido un poco no centro izquierda, pero al menos llegó a tener la confianza de mucha gente. Que hoy en día estamos sorprendidos de la forma de actuar y de permanecer, de haber querido aceptar ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. O sea, el que ha sido nunca deja de ser, decía por ahí mi abuelo. Sigamos con el tarjetón más bien. Aquí en el puesto número 3 aparece Fajardo, el calificado de tibio, pero él en segunda vuelta se iría con quien gane la consulta para la primera vuelta de la extrema derecha, que puede ser Abelardo de la Espriella o puede ser Paloma Valencia. Él no se va a ir con Cepeda y sus vínculos políticos en Antioquia, políticos y económicos en Antioquia así lo demuestran. Él es socio por allá en algunas cosas de toda el uribismo antioqueño. Y en el último puesto, en el puesto 14, está quien fue... Ay, Hernán, ese puesto a mí me tiene en shock, de verdad que sí. Luis Gilberto Murillo, que fue el ministro de Relaciones Exteriores hasta hace muy poco del gobierno de Gustavo Petro, que uno pensaría que le sumaría a Iván Cepeda, pero es que su fórmula vicepresidencial es nadie menos que la esposa de Vargas Lleras. Es que esa es una combinación que nosotros la podríamos llamar traída de los cabellos. Es que uno no la entiende. No hay derecho, no hay revés en esa reunión, en esa junta, como diríamos en el Huila, la junta. No la hay, Hernán. A mí no me gusta hacer cábalas porque pues no pasé el curso de profecía ni el curso de adivinación. Esos cursos los perdí. Unos porque no asistí, me imagino. Pero sí uno puede sacar ciertas conclusiones. Primera. La primera conclusión
Iván Cepeda pasaría a segunda vuelta. De la derecha estarían el señor de la Estrella o Paloma Valencia. A ellos se le sumarían muchos candidatos que hoy concursan con ellos por la candidatura presidencial de la derecha. Y aquí sí es claro que 3, 4 se irían con Iván Cepeda, que son Clara López, Liscano, Roy Barreras y Caicedo, de pronto. De resto se van con la derecha. ¿Qué pasa si hay alguna sorpresa? ¿Sabe quién podría dar la sorpresa ahí? Y tiene la ¿Quién? plata para hacerlo y ya ha trabajado mucho tiempo. Claudia López sería la persona que podría ganarle a la extrema derecha para ir a una segunda vuelta, lo que daría que iría el candidato Cepeda y la candidata Claudia López. Supongamos que en la segunda vuelta vayan Iván Cepeda y Claudia López. ¿A quién crees que le votaría a la extrema derecha? A Claudia López. Obviamente. Y ahí sí sería mucho más peligro para Iván Cepeda, porque todavía hay gente en Colombia que piensa que Claudia López es de izquierda. Pero ella, Ojalá ese panorama no se dé porque sería nefasto para el país. como podemos ver, el plan de la derecha están dando, incluyendo como parte del plan de la derecha a Claudia López. Ella es parte del plan de la derecha. Sí. Ella no está con Petro, nunca va a estar con Petro. Eso, los insultos que se vieron recién Petro tomó la presidencia. Es una señora bastante desagradable y bastante mal hablada. Y es del ala de la extrema derecha del partido Alianza Verde. Y es lo que la gente debería tener en cuenta, Hernán, porque así como la hemos visto en entrevistas en varias de las emisoras de Colombia, donde ella se va, ¿cómo es que se dice? La ancha en ristre contra Álvaro Uribe, contra Paloma Valencia, y saber que al final va a terminar hablando maravillas, si es que termina en esa nefasta situación que tú has dicho. Ahí es donde los colombianos tienen que entender que eso es un juego que se está haciendo para poder recuperar el poder en estas elecciones, y es lo que no hay que permitir. Aquí vendrían a jugar todos la dirigencia o los dirigentes del pacto histórico, que muy bien hecho y muy bien escrito, tú les has hecho una crítica enorme. Sí, porque es que, como dijimos en el programa pasado y como lo sigo manifestando, ellos están muy optimistas. Un amigo mío que vive en una zona bastante dificultosa en el Caribe colombiano es petrista y él me da reportes de lo que pasa allá y habla con la gente. Y, tiene una posición bastante difícil porque siendo petrista todos sus vecinos son uribistas. Entonces por eso mantengo la reserva de la fuente. Me dice, después de la consulta, la gente que estaba con Uribe empezó a decir nosotros votamos por Abelardo La Estrella. Y la gente que estaba con Petro me dice nosotros no vamos a ir a votar porque Cepeda está sobrado. Eso Cepeda gana sobrado. ¿Cómo es que dice la confianza mató a seguridad? Algo así. Ese tema de esa imagen de triunfalismo que dieron los parlamentarios y los líderes del pacto histórico ha sido bastante nefasta para la forma de pensar de los progresistas. Porque ellos dijeron, no, es que ya ganamos. Y lo están diciendo en las redes hoy. Tú entras a las redes y ves, ganamos en primera. Es que en primera es que vamos a ganar. Y si vemos el panorama, no es tan fácil. Porque al pacto histórico, esa quinta columna de Claudia López le puede quitar varios votos. ¿Por qué? Porque la señora Claudia López se está mostrando como antiuribista, pero a la vez se está mostrando como de centro y su discurso es, no, ya toca un presidente más mesurado, no como Petro, que era esto o lo otro, y aquí estoy yo, más o menos. Y mucha gente, como decimos popularmente, le va a comer carreta. Ahí podríamos decir, Hernán, que el pueblo colombiano ha avanzado más en conciencia política que los mismos dirigentes. Claro, por eso el dicho que se conoce desde hace mucho tiempo que el pueblo es superior a sus dirigentes.
Cepeda llega a las plazas y llena sin ninguna publicidad. Lo que escasamente hagan las redes y lo que hagan los líderes regionales y algunos líderes que están con la camiseta puesta, como se dice coloquialmente, entre ellas, por ejemplo, Carolina Corcho, le estoy teniendo una admiración brutal porque además de que es una gran profesional, conocedora del problema de la salud, que no se le corre a nada, está trabajando abiertamente para el segundo periodo o el segundo mandato progresista en cabeza de Iván Cepeda y Aida Quispe. Ahí vemos algunos de los parlamentarios que estaban. No quiero mencionar a nadie, pero se pueden contar con los dedos de las manos. Cuento lo de Carolina Corcho porque es sobresaliente. Ella sabe qué está pasando y qué va a pasar cuando gane la derecha, si es que la derecha gana. Entonces, Sí. esto que está pasando con los líderes del pacto, que ya lo habíamos dicho, sigue dándose. Y ahorita había algún comentario de alguien, no, es que después de Semana Santa sí, ahora sí, porque ya, ahí sí ya van a ser los 2 últimos meses definitivos. Desde el martes 31 de marzo y el 31 de mayo es la primera vuelta, o sea, la cuenta regresiva de los 2 meses. Pero resulta que es Semana Santa y esa semana, porque ellos se van de vacaciones, no van a trabajar, me suponga. Ojalá me equivoque y lo deseo de todo corazón. Hernán, a propósito, hay una frase tuya que a mí me llama mucho la atención y sí me gustaría como resaltarla, porque es que estás advirtiendo que esa desconexión de la dirigencia del pacto histórico los está convirtiendo en colaboradores silenciosos de la oligarquía. Claro, porque es que cuando uno no trabaja por lo que toca trabajar, pues se convierte en colaborador de lo que precisamente quiere combatir. O sea, Exactamente. en derecho se dice culpable por acción o por omisión, que uno es culpable por hacer o por dejar de hacer. Y en este caso ellos están dejando de hacer. Yo simplemente lo que quiero es llamar la atención de lo poquito que, porque yo no tengo mucho alcance, ni soy un influenciador de 100.000 ni 200.000, ni quiero serlo. Pero eres un gran analista, Hernán. Muchísimas gracias por lo que me corresponde. Pero lo que quiero llamar la atención sobre los riesgos que estamos corriendo. Repito, con todo el respeto que me merecen los señores dirigentes del pacto histórico. El análisis es ese. Si hay una orden de Uribe para que no voten ni por Abelardo La Estrella ni por Paloma Valencia, sino llegue a un acuerdo que por ahí me han dicho que puede ser, le daría la orden de votar por ella y ella sería la candidata opositora de Iván Cepeda. O sea, ese sería el as bajo la manga de Álvaro Uribe. Claro, porque ella no representa a la extrema derecha, entre comillas, ¿no? No, y menos con lo que está haciendo y diciendo en este momento, ¿no? Claro, es que esa es la táctica de ella. Ah, exactamente. Entonces, eso no lo harán. Es más, con ella va a pasar lo mismo que pasó con Oviedo ahorita en la consulta. Muchos progresistas van a decir, sí, preferimos que sea Claudia López la contrincante de Iván Cepeda y no Paloma Valencia o de La Espriella. Van cayendo en la trampa sin darse cuenta que es lo que están queriendo hacer. Y yo creo, Hernán, ahora que tú lo estás analizando y desmenuzando de esta manera, que yo creo que ese es el objetivo. Claro. Porque la gente no le tiene ningún aprecio, ni ninguna confianza, ni es que no tiene carisma la señora Paloma Valencia. Entonces es más como una distracción para poder montar, subir, trepar a la verdadera candidata que vendría siendo en este caso Claudia López. Claro, además, ninguno de los dos, ni Paloma Valencia ni Abelardo de La Estrella, tienen el carisma. Ellos van a esta primera vuelta porque les van a conseguir votos y les van a reponer los votos y además también hay negocios por debajo de la mesa que pueden lograr en caso de que sea un candidato de la extrema derecha el que gane contratos y puestos y todo lo que acostumbran a negociar. Ellos van sobre seguros de que ganan con sello y con cara no pierden. Entonces ellos van sobre seguros. Hernán, y ese juicio que está pendiente contra Abelardo de la Espriella, ¿cómo puede ser un candidato
y estar entre el grupo de los posibles futuros presidentes de Colombia, que está ahí con Paloma Valencia, haciéndole también contrapeso para Iván Cepeda, pero este es un hombre que tiene una denuncia. Y no solamente una denuncia, sino que cometió varios delitos, supuestamente, que el señor registrador pasó por encima de ellos, como haber enviado para su inscripción como candidato 3 millones de firmas falsas. Ellos se quedan callados ante eso. Y además, mire, Gonzalo Guillén denunció que para sacar a un narco del Ecuador, falsificó firmas y documentos para que lo dejaran libre. Fue el abogado de narcos, fue el abogado de corruptos, etc. Es un señor que tiene mucho lío, mucho lío. Entonces, sí, porque lo de DMG es algo pequeño en comparación de las otras cosas que él tiene. Claro, lo de DMG es un juego de niños. Pagos y sobornos. Las otras cosas son completamente difíciles para él. O sea, yo creo, y aquí hablándolo como decimos nosotros, confidencialmente, que nadie nos está oyendo, dice uno. No, solo estamos los dos aquí hablando. El señor de la Estrella no creo que logre avanzar porque las denuncias lo van a obligar a retirarse. Entonces, Paloma Valencia, como decimos, no tiene nada para llegar a ser presidente. Además, con todo lo que está diciendo, no tiene la posibilidad, mientras que Claudia López sí puede ser una ficha de Uribe para la segunda vuelta. Entonces, ese es el panorama electoral que se viene, que no lo quieren tomar en cuenta los señores líderes del progresismo y que siguen durmiendo sobre sus laureles, siguen confiados, piensan que aquí no hay riesgos y como digo, perdón, lo ratifico, si llega a ser Claudia López, hasta muchos progresistas verían con satisfacción que ella fuera la presidente en el siguiente periodo. Hasta eso hemos llegado. Es que los conozco, yo sé de quiénes estoy hablando. Hasta eso. Sí. Son dos formas de ver lo que está sucediendo en el país. La tuya, que estás ahí día a día con lo que está sucediendo, y lo que vemos los colombianos que estamos fuera de Colombia. Por ejemplo, por fuera de Colombia, Claudia López puede tener muy buena votación. Fue muy querida cuando estuvo con Antanas Mocus hace mucho tiempo. Me acuerdo mucho que la gente llegó a tener un cariño grande por Claudia López y hasta aquí no llega toda la información. No todos leen, van y votan, pero no han leído, desafortunadamente. Hemos hecho un análisis del panorama electoral que se inicia, porque ya hasta ahorita se estaban logrando recuperar otras curules, estaban logrando organizar el tarjetón. Ya el tarjetón salió hoy. O sea, ya desde mañana, supuestamente, deberían empezar a hacer una campaña electoral abierta, como dijo Iván Cepeda, muy pobre porque no hay plata. A Iván Cepeda no lo dejaron participar en la consulta, total que no tuvo reposición de votos. Total que va a ser una campaña muy austera, como él mismo lo dice, mientras que las otras campañas van a estar llenas de plata, no solamente por la reposición, sino por la plata que le van a invertir todas las fuerzas oscuras en el país, narcos, paramilitares, políticos corruptos, extrema derecha, etcétera, etcétera, que se la van a jugar. Y aparte de las EPS que siempre le meten en las elecciones, aparte de las multinacionales, etcétera, que a pesar de que está prohibido, vienen y meten plata, como el caso de Keralty, que siendo una multinacional patrocinó partidos políticos siendo abiertamente ilegal. En la última entrevista que se le hizo a Iván Cepeda, creo que fue esta mañana, donde él informó que no iba a permitir que se recibiera ninguna donación de desconocidos para evitar precisamente más adelante investigaciones que no tenían por qué ser, porque no se iba a recibir una sola donación o de procedencia oscura. Bueno, Alexa, hemos llegado al final, ya el tiempo se nos cumplió.
Hernán, pero a mí me gustaría una última frase o recordar, y es que no hay que olvidar la campaña de desprestigio contra Iván Cepeda, y ahí sí cerramos. Ah, claro, tiene toda la razón. Aunado a todo esto, viene una campaña total de desprestigio contra Iván Cepeda, donde periodistas lo entrevistan para insultarlo y para decir mentiras. Él le ha tocado en vivo y al aire refutar que lo está haciendo supremamente decentemente, digámoslo así, profesionalmente, no utiliza palabras oeces, y para eso me remito ahoritica a una, como ejemplo, a una pregunta que le hace un periodista. Desafortunadamente no lo dejan ver en el video y no se identifica, que le pregunta: señor candidato o Iván Cepeda, ¿usted va a gobernar con las FARC? Sí. Son preguntas ofensivas, preguntas desinformadoras. Fuera de todo, de ética periodística. Esos son preguntas malintencionadas que hacen mucho daño. Y en esa campaña de desprestigio está Álvaro Uribe Vélez, está pero desatado en contra de Iván Cepeda. Desatado, eso es, todos los días saca y saca y saca videos y saca trinos y saca comunicados, etcétera, todos con Iván. Y la Además, mano, recordemos que él tiene todavía muchos juicios y están pendientes. El tipo necesita urgente para sus soluciones personales recuperar el poder. claro, porque eso lo Para salvaría de eso muchas es. cosas. Pero, y aparte de eso, porque hay otras investigaciones que no han salido al aire, que están ahí, Exacto. ahí. Y no solamente él, sino todo lo que él representa. Si los colombianos piensan que Álvaro Uribe desea volver a tomar el poder para ayudar a Colombia y salvarlo, pues será de él mismo, porque lo que él hizo en tantos años y después con Iván Duque y todo lo que ya sabemos de historia y se ha hablado, eso no es cierto. No están pensando en el país. La extrema derecha no piensa en la situación del país. En este momento, y gracias al gobierno del cambio, donde se han logrado que las denuncias hayan avanzado, necesitan volver a echarlas atrás, cambiar fiscales y hacer todo de nuevo. Vencimiento de términos es el favorito. Eso solo teniendo en cuenta los intereses de Álvaro Uribe. Intereses de la extrema derecha en recuperar negocios que en este gobierno se les ha ido de las manos. Hernán, ¿por qué no cerramos con esas advertencias sobre posibles planes de atentados físicos para impedir un segundo periodo progresista? Lo dijo el señor presidente Gustavo Petro, de que una de las posibilidades, y lo dio como un hecho, Gustavo Petro cuando habla es que tiene las investigaciones hechas y las pruebas en la mano. Y dijo hace unos días que había la posibilidad de atentar contra la vida de él o de Iván Cepeda. Eso lo dijo el señor presidente, y hay que tener en cuenta, cuando él dice las cosas, hay que pararle muchas bolas. Bueno, ahora sí llegamos al final de nuestro podcast Política sin Amnesia. Y nos vamos a despedir, Hernán, siempre con la canción Así es mi pueblo, recordando al gran Luis Gabriel, que más que nunca está latente en nuestro país. Sí, es una canción de esas que no pierde vigencia. Luis Gabriel es uno de los cantantes de la época dorada de la música, por allá por los años 70, o sea que cuántos años puede tener esta canción. Y todavía sigue vigente. Ahí la recordamos como un hecho de vida de nuestro país. Es un homenaje, Hernán, lo que le hacemos aquí en nuestro podcast Política sin Amnesia a Luis Gabriel. Les recordamos que nos escuchen, que nos apoyen con nuestro podcast, escuchando y aprendiendo de los análisis que semanalmente se estarán haciendo aquí. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes y nos encontraremos en un nuevo episodio de Política sin Amnesia. Hasta pronto, amigos míos, y recuerden en qué lío me ha metido esta canción.
cante sobre mi pueblo, sin yo hablarle mal a nadie, ni de nadie hablar yo mal. La fiesta acabó ya, y el pueblo así se olvidó de llorar. La fiesta acabó ya, y el pueblo así se olvidó de llorar.